Hola y bienvenidos a todos. Hoy nos vamos a leer el cuarto capítulo de Más allá del invierno de Isabel Allende. Se llama Evelyn. En Guatemala. Verde. Un mundo verde. Zumbido de mosquitos, gritos de cacatuas, murmullos de juncos en la brisa, fragancia pegajosa de frutas maduras, humo de leña y de café tostado, humedad caliente en la piel y en los sueños. Así recordaba Evelyn Ortega su pequeña aldea, Monja Blanca del Valle. Colores ardientes en los muros pintados, los terrares de su gente, la flora y las aves, calor y más calor, el arco iris completo y más. Y en todas partes, en todo momento, su abuela omnipresente, su mamita, Concepción Montoya, la más decente, trabajadora y católico de las mujeres. Según el padre Benito, que lo sabía todo porque era jesuita y vasco, a mucha honra, como él decía, con esa socarronería de su tierra que nadie percibía por esos lados. El padre Benito había recorrido mucho mundo y todo Guatemala y conocía la vida de los campesinos porque estaba insertado profundamente entre ellos. No habría cambiado esa vida por nada. Amaba su comunidad, su grande tribu, como le llamaba. Guatemala era el país más hermoso del mundo, decía, el jardín de Edén, mimado de Dios y maltratado por la humanidad, y agregaba que su aldea favorita era Monja Blanca del Valle, que debía su nombre a la flor nacional, la más blanca y pura de las orquídeas. El sacerdote había sido testigo de las matanzas de indígenas en los años 80, la tortura sistemática, las fosas comunes, poblados convertidos en ceniza, donde ni los animales domésticos sobrevivían, de cómo los soldados con las caras tiznadas para no ser reconocidos derrotaban cada intento de rebelión y cada chispazo de esperanza de otros seres tan pobres como ellos con el fin de preservar las cosas como siempre habían sido. Lejos de endurecerlo, eso le abandonó el corazón a las imágenes atroces de ese pasado. Él sobreponía el espectáculo fantástico del país que amaba, la variedad infinita de flores y pájaros, los paisajes de lagos, bosques y montañas, los cielos inmaculados. La gente lo aceptaba como uno de ellos porque en verdad lo era. Decían que estaba vivo, que por milagro de la Virgen de la Asunción, patrona nacional, ¿qué otra explicación había? Porque se rumoreaba que había escondido a guerrilleros y le habían oído mencionar la reforma agraria desde el púlpito. Por mucho menos que eso, a otros les habían cortado la lengua y arrancado los ojos. Los desconfiados que nunca faltan muscullaban que de la Virgen nada, que el cura debía de ser de la CIA, estaba protegido por los narcos o era oreja de los militares, pero no se atrevían a insinuarlo donde él pudiera oírlos, porque el vasco con su esqueleto de faquir podía romperles la nariz del bofetón. Nadie tenía más autoridad moral que ese sacerdote de asunto duro.
De otra parte, si él respetaba a Concepción Montoya como a una santa por algo seria, pensaba Evelyn, aunque de tanto convivir, trabajar y dormir con esa abuela, me parece más humana que divina. Después de que Miriam, la madre de Evelyn, se fuera al norte, esa abuela invencible se había hecho cargo de ella y de sus dos hermanos mayores. Ellen apenas había nacido cuando su padre emigró en busca de trabajo. Nada concreto supieron de él durante varios años hasta que les llegaron rumores de que se había instalado en California, donde tenía otra familia, pero nadie pudo confirmarlo. Evelyn tenía 6 años cuando la madre desapareció a su vez sin despedirse. Miriam huyó de madrugada porque la determinación no le alcanzó para abrazar a los hijos por última vez. Temía que le fallaran las fuerzas. Eso les explicaba la abuela a los chiquillos cuando preguntaban, y agregaba que gracias al sacrificio de su madre podían comer todos los días, ir a la escuela y recibir encomiendas con juguetes, zapatillas Nike y golosinas desde Chicago. Zapatillas Nike. El día que Mariam se fue estaba marcado en el calendario de Coca-Cola de de un mil oh, um, 1998, desteñido por el tiempo que todavía estaba clavado en la pared de la choza de Concepción. Los hijos mayores, Gregorio de 10 y Andrés de 8, se cansaron de esperar a que Miriam volviera y se conformaron con las tarjetas postales y con oírle la voz entrecortada en el teléfono de la oficina de correos en Navidad o para sus cumpleaños, disculpándose porque una vez más rompía la promesa de ir a verlos. Evelyn seguía creyendo siempre que un día su madre volvería con dinero para hacerle una casa decente a la abuela. Los 3 niños habían idealizado a la madre, pero ninguno tanto como Evelyn, quien no recordaba bien su aspecto ni su voz, pero los imaginaba. Miriam les mandaba fotografías, pero cambió mucho con los años. Engordó, se teñía el pelo con rayas amarillas, se afeitó las cejas y se pintaba otras en la mitad de la frente que le daban un aire de perpetua sorpresa o espanto. Los Ortega no eran los únicos sin madre ni padre. 2 tercios de los niños de la escuela estaban en la misma situación. Antes todos los hombres emigraban en buscar de trabajo, pero en los últimos años también los mayores se iban. Según el padre Benito, los emigrados mandaban varios miles de millones de dólares anuales para mantener a sus familias, contribuyendo de paso a la estabilidad del gobierno y a la indiferencia de los ricos. Poco terminaba la escuela, los niños partían en busca de trabajo o acababan metidos en drogas y pandillas, mientras las niñas quedaban embarazadas, salían a trabajar y algunas eran reclutadas para la prostitución. La escuela contaba con muy pocos recursos y de no ser por los misioneros evangélicos que competían deslealmente con el padre Benito porque recibían dinero de afuera, le hubiera faltado hasta cuadernos y lápices. El padre Benito solía instalarse en un único bar del pueblo con una cerveza que le duraba la noche entera a conversar con los otros parroquianos sobre la despiadada represión contra los indígenas
que duró 30 años y abonó el terreno para el desastre. Hay que sobornar a todo el mundo, desde los políticos más encumbrados hasta el último guardia civil. ¿Y para qué vamos a hablar de delincuencia y el crimen? Se quejaba tendiendo a la exageración. Siempre había alguien que le insinuaba por qué no volvía a su país si no le gustaba Guatemala. Pero ¿qué dices, infeliz? No he dicho 1000 veces que este es mi país. A los 14 años, Gregorio Ortega, el hermano mayor de Evelyn, abandonó definitivamente la escuela sin nada que hacer. Vergaba con otros chicos por las calles con los ojos vidriosos y el cerebro envuelto en brumas por inhalar goma, gasolina, disolvente de pintura y lo que pudiera conseguir, robando, peleando y molestando a las muchachas. Cuando Saboria iba a plantarse en la carretera a pedirle un aventón a algún caminero, así llegaba a otros pueblos donde nadie lo conocía, y cuando regresaba traía dinero mal habido. Si lograba agarrarlo, Concepción Montoya le propinaba enérgicas duras que el nieto aguantaba porque todavía dependía de ella para comer. A veces los policías le cogían en una redada de chiquillos drogados, le daban una paliza memorable y lo encerraban en una celda a pan y agua hasta que una de sus pasadas por ahí en su ruta itinerante, el padre Benito lo rescataba. El cura era un optimista impendiente y contra cualquier evidencia de lo contrario. Mantenía su fe en la capacidad humana para regenerarse. Los policías le entregaban al muchacho con una última patada en el trasero, asustado y cubierto de maulladoras y piojos. El vasco lo metía en su camioneta a punta de insultos y lo llevaba a saciar el hambre en la única taquilla del pueblo, mientras le profetizaba con su truculencia de jesuita una vida espantosa y una muerte temprana si siguiera con su conducta de malparido. Las horas de la abuela, la cárcel y las amonestaciones del cura no le sirvieron de escarmiento a Gregorio. Siguió a la deriva. Los vecinos que lo conocían desde la infancia le hacían el quite. Si no tenía unos quetzales a su disposición, iba donde su abuela, cabizbajo, fingiendo humildad, a comer los mismos frijoles, chiles y maíz de cada día en esa casa. Concepción tenía más sentido común que el padre Benito y pronto abandonó el intento de proyectarle virtudes inalcanzables a su nieto. El chico no tenía cabeza para los estudios ni ganas de aprender un oficio. No había trabajar honrado en ninguna parte para los de su condición. Tuvo que decirle a Miriam que su hijo había dejado los estudios, pero evitó herirla con la verdad completa, porque desde lejos la madre podría hacer muy poco. Rezaba de rodillas
por las noches con sus otros nietas, Andrés y Evelyn, para que Gregorio sobrevivan hasta los 18 años, cuando haría cuando haría el servicio militar obligatorio. La abuela despreciaba con toda el alma las fuerzas armadas, pero tal vez la conscripción podría enderezar a ese nieto descarriado. Gregorio Ortega no alcanzó a recibir los beneficios de las oraciones de su abuelo o de las velas encendidas en la iglesia en su nombre. Cuando le faltaban pocos meses para ser llamado al servicio militar, logró que la MS-13, mejor conocida como Mara Salvatrucha, la más feroz de las pandillas, lo aceptara. Debió hacer el juramento de sangre lealtad con sus camaradas antes que nada, antes que la familia, mujeres, drogas o dinero. Pasó por la prueba rigurosa de la aspirantes, una paliza monumental propinada por varios miembros de la Mara para probar su temple. El rito de iniciación lo dejó más muerto que vivo. Le rompió varios dientes y lo tuvo orinando sangre durante 2 semanas, pero una vez repuesto obtuvo derecho al primer tatuaje característico de los MS-13. Con el tiempo, a medida que acumulaba crímenes y ganara respeto, esperaba acabar como los miembros más fanáticos, con el cuerpo entero y la cara cubiertos de tatuajes. Había oído que en la prisión de Pelican Bay, en California, había un salvadoreño ciego porque se hizo tatuar en blanco de los ojos. En sus 30 y tantos años de existencia, la Mara, originada en Los Ángeles, había extendido sus tentáculos al resto de los Estados Unidos, México y Centroamérica, con más de 70,000 miembros dedicados al asesinato, extorsión, secuestro, tráfico de armas, de drogas y de seres humanos con tal reputación de crueldad que solían ser usados por otras pandillas para los trabajos más sucios. En Centroamérica, donde gozaban de mayor impunidad que en Estados Unidos o México, los pandilleros marcaban su territorio, dejando a su paso cuerpos irreconocibles. Nadie se atrevía con ellos, ni la policía ni los militares. Los vecinos del barrio sabían que el nieto mayor de Concepción Montoya se habían unido a las MS-13, pero lo comentaban en susurros a puerta cerrada para no atraer una venganza. Al principio le hicieron el vacío a la abuela desafortunada y a sus otros nietos. Nadie quería leos. Desde los tiempos de la represión estaban habituados al miedo y les costaba imaginar que se pudiera vivir de otra manera. Las MS-13 era otra plaga, otro castigo que por el pecado de extinguir, otro motivo para andar con cautela. Concepción enfrentó el repudio con la frente alta, sin darse por aludida del silencio a su alrededor, en la calle o en el mercado donde iba los sábados a vender sus tamales y la ropa usada enviada por Miriam desde Chicago. Pronto Gregorio se fue de la zona, dejaron de verlo por un tiempo y entonces el temor que inspiraba en el pueblo se fue aflojando. Había otros problemas más urgentes. Concepción prohibió a los
niños, mencionar al hermano mayor. No se debe convocar a la desgracia, les advertía. Un año más tarde, cuando Gregorio regresó por primera vez, traía 2 dientes de oro, la cabeza rapada y tatuajes de alhambra de boas en el cuello y de números, letras y calaveras en los nudillos. Parecía haber crecido algunos centímetros, y donde antes había huesos y pellejo de mocoso, ahora había musculosos y cicatrices de pandillero. Había encontrado una familia y una identidad en la salvatrucha. No tenía que andar mendigando. Podía tomar lo que quisiera: dinero, drogas, alcohol, armas, mujeres, todo al alcance de la mano. Apenas se acordaba de los tiempos de humillación. Entró en el lugar de su abuela pisando fuerte y enciendándose a voz en cuello. La encontró desgranando maíz con Evelyn, mientras Andrés, que había crecido muy poco y no representaba sus años hacia sus deberes escolares, en el otro extremo de la única mesa de la casa. Andrés se puso de pie de un salto, boquiabierto de susto y admiración por su hermano mayor. Gregorio lo saludó con un empujón afectuoso y lo arrinconó con fintas de boxeador, luciendo los tatuajes tras manos empuñadas. Después se acercó a Evelyn con la intención de abrazarla, pero se detuvo antes de tocarla. En la Mara había asimilado de la desconfianza y el desprecio por las mujeres en general, pero su hermana era una excepción. A diferencia del resto de las hembras, era buena y pura, una niña que no se había desarrollado todavía. Pensó en los peligros que la acechaban solo por haber nacido mujer, y se felicitó por la protección que podía darle. Nadie se atrevería a hacerle daño, porque tendría que vérseles con la Mara y con él. La abuela logra sacar la voz para preguntarle a qué había venido. Gregorio la estudió con expresión desdeñosa, y al cabo de una pausa demasiado larga respondió que había venido a pedirle la bendición. Que Dios me le bendiga, balbuceó la mujer, como les decía todas las noches a sus nietos antes de irse a dormir, y agregó en un murmullo: y que Dios me lo perdone. El muchacho sacó un fajo de quetzales de bolsillo de sus anchos vaqueros, sujeto precariamente a la altura del pubis, y se lo pasó a su abuela con orgullo, su primera contribución al presupuesto familiar. Pero Concepción Montoya se negó a recibir los billetes, y le pidió que no regresara porque era un mal ejemplo para sus hermanos. Vieja malagradecida de mierda, exclamó Gregorio, tirando el dinero al suelo. Se fue escupiendo amenazas, y habrían de pasar varios meses antes de que volviera a ver a su familia. En las raras ocasiones en que pasaba por la aldea, esperaba a sus hermanos disimulado en alguna esquina para evitar ser reconocido, preso de la misma inseguridad que fue su cruz en la infancia. Había aprendido a esconder esa inseguridad. En la Mara todo era ostentación y machismo. Interceptaba a Andrés y Evelyn en el tumulto de chiquillos saliendo de la escuela. Nos cogía de un ala
y los arrastraban a un callejón sombrío para los darles dinero y averiguar si sabían algo de la madre. La consigna en la pandilla era desprenderse de los afectos, cortar el sentimentalismo de un solo rechazo. La familia era una atadura, una carga, nada de recuerdos ni nostalgias. Hacerse hombre, los hombres no lloran, los hombres no se quejan, los hombres no aman, los hombres no se arreglan solos. Los hombres se las arreglan solos. Lo único que vale es el coraje. La honra se defiende con sangre, el respeto se gana con sangre, pero a pesar suyo, Gregorio seguía unido a sus hermanos por el recuerdo de los años compartidos. Lo prometió a Evelyn una fiesta para sus 15 años sin fijarse en gastos y le dio una bicicleta a Andrés. El chico la escondió de su abuela durante semanas hasta que a ella le llegaron los chismes y lo obligó a confesar la verdad. Concepción le dio una tunda de cachetadas por aceptar regalos de un pandillero, aunque fuera su hermano, y al día siguiente vendió la bicicleta en el mercado. La mezcla de pavor y veneración que Andrés y Evelyn sentían por Sergio se tornaba timidez paralizante en su presencia. Las cadenas con cruces colgando al cuello, los lentes verdes de aviador, las botas americanas, los tatuajes que proliferaban como peste en su piel, su fama de matón, su vida loca, su indiferencia por el dolor y la muerte, sus secretos y delitos, todo los maravillaba. Hablaban del hermano aterrador en cuchicheos prohibidos lejos los oídos de la abuela. Concepción temía que Andrés Concepción temía que Andrés siguiera los pasos del hermano, pero el chico carecía del temperamento del pandillero. Era demasiado listo, prudente y poco amante de la bulla. Su sueño era irse al norte y prosperar. Su plan consistía en ganar dinero en Estados Unidos y vivir como un mendigo, orando para llevarse a Evelyn y a su abuela, les daré una buena vida ahí y una viajar con un coyote responsable que les consiguiera pasaportes con las visas y los certificados de vacuna contra hepatitis y tifus que a veces pedían los gringos. Iban a vivir con su madre en una casa de cemento con agua y electricidad. Lo primero sería emigrar. El viaje a través de México a pie o en los techos de los trenes de carga era una prueba de fuego. Había que enfrentarse con asaltantes armados de machetes y policías con perros. Caerse de tren significaba perder las piernas o la vida y quien lograba cruzar la frontera podía perecer de sed en el desierto estadounidense o baleado por los rancheros que salían a cazar migrantes como si se tratara de liebres. Eso contaban los chicos que habían hecho el viaje y volvían deportados en el bus de las lágrimas, famélicos con la ropa hecha irones y extenuados, pero no derrotados. Se reponían en pocos días y volvían a irse. Andrés conocía a uno que lo había
intentado otra veces y se estaba preparando para partir de nuevo, pero a él le faltaba valor para eso. Estaba dispuesto a esperar porque su madre le había prometido que iba a conseguirle un coyote apenas terminara la escuela antes de ser llamado a la conscripción. La abuela ya estaba cansada de oír hablar del plan de Andrés, pero Evelyn se recreaba en los menores detalles, aunque no deseaba una vida en otra parte. Solo conocía su aldea y la casa de su abuela. El recuerdo de su madre seguía intacto, pero ya no vivía pendiente de las tarjetas postales o las esporádicas llamadas por teléfono. No tenía tiempo para soñar. Se levantaba al amanecer para ayudar a la abuela, ir al pozo a buscar más agua, mojar el cielo de tierra apisonado para evitar el polvo suelto, poner llena en la cocina, calentar frijoles negros si habían sobrado del día anterior y hacer las tortillas de maíz, freír torrejas de plátanos que se daban en el patio y colar el café azucarado azucarado para la abuela y Andrés. También había que alimentar a las gallinas y al cochino y colgar la ropa remojada desde la noche anterior. Andrés no participaba en esas labores, eran cosas de mujeres. Él se iba a la escuela antes que su hermana a jugar al fútbol con otros chicos. Evelyn se entendía con su abuela sin palabras en una danza de gestos repetidos y tareas domésticas metódicas. Los viernes los, las dos comenzaban el trabajo a las 3 de la madrugada preparando el relleno de los tamales y el sábado envolvían la mesa en hojas de plátano. Los cocinaban y los llevaban a vender en el mercado. Como cualquier dueño de negocio, por pobre que fuera, la abuela pagaba cuota de protección a los pandilleros y delincuentes que operaban impunemente en la región y a veces también a los guardias civiles. Era una suma mínima como correspondía a sus míseros ingresos, pero si la cobraban con amenazas y si no pagaba le tiraban los tamales y la acequia y le propinaban unas cuantas bofetadas. Entre los ingredientes para los tamales y la cuota le quedaba tan poca ganancia que apenas alcanzaba para dar de comer a los nietos. Sin las remesas de Miriam serían ingredientes los domingos y días de guardar si tenían la suerte de contar con el padre Benito. La abuela y la nieta iban a ver la iglesia y arreglar las flores de la misa. Las beatas del pueblo le regalaban golosinas a Evelyn. Va, qué bonita se nos está poniendo la Evelyn. Escondala doña Concepción pa' que ningún hombre sin corazón se la malogre, decían. El segundo viernes de febrero, el cuerpo de Gregorio Ortega amaneció clavado en el puerto sobre el río, cubierto en sangre seca y excrementos, con un cartón al cuello con los temibles iniciales MS de todas conocidas. Las moscas azules ya habían iniciado su asqueroso banquete mucho antes de que llegaran los primeros criollos y 3 uniformados de la Policía Nacional Civil. En las horas siguientes el cuerpo comenzó a arder y a eso del mediodía la gente se fue retirando ayudentada por el calor. La
podredumbre y el miedo solo quedaban cerca del puente las policías esperando órdenes. Un fotógrafo aburrido enviado de otro pueblo para cubrir el hecho de sangre, como lo llamo, aunque no representaba ninguna novedad, y Concepción Montoya con sus nietos Andrés y Evelyn, los tres silenciosos e inmóviles. 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 Llévese a los patojos, abuela, ese no es espectáculo para ellos, le ordenó el que parecía mandar a los otros policías. Pero Concepción estaba plantada como árbol viejo en la tierra. Antes había visto crueldades como esa. Le habían quemado vivos al padre y a dos hermanos en la guerra. Creía que a ninguna ferocidad hermana podía sorprenderla, pero cuando una vecina llegó corriendo a avisarle de lo que había en el puente, se le cayó la paila de las manos, desparramando en el suelo la mesa de harina de los tamales. Llevaba un buen tiempo esperando que su nieto mayor terminara en prisión o muerto en una pelea, pero nunca esperó un final como ese. Vamos, vieja, sal de aquí antes de que me enoje, insistió el jefe de los policías empujándola. Por fin Andrés y Evelyn se sacudieron el estupor, tomaron a su abuela por los brazos, la arrancaron del suelo las piernas y se la llevaron a trompicones. Concepción había envejecido de súbito, arrastraba los pies encogida como una anciana, iba mirando el suelo, bamboleando la cabeza y repitiendo: que Dios me lo bendiga y me lo perdone, que Dios me le bendiga y me le perdone. Al padre Benito le tocó la triste tarea de llamar a la madre de Gregorio para informarle de la desgracia de su hijo y tratar de consolarla por teléfono. Miriam sollozaba sin entender lo ocurrido. Por instrucciones precisas de Concepción, el cura no le dio los detalles, solo le dijo que se trataba de un accidente relacionado con el crimen organizado, como tantas muertes al azar perpetradas a diario. Era inútil que acudiera al entierro, dijo, porque no llegaría a tiempo, pero se necesitaba dinero para el cajón, un sitio en el cementerio y otros gastos. Él se haría cargo de darle a su hijo sepultura cristiana y decir misas por la salvación de su alma. Tampoco le dijo a Miriam que el cuerpo estaba en un dispositivo a 60 kilómetros de distancia y solo se le entregarían a la familia después del informe policial, lo que podía demorar meses a menos que se pagara algo bajo la mesa, en cuyo caso nadie se acordaría de la autopsia. Para eso serviría una parte de dinero. Esa ingrata gestión también le tocaría a él. El cartón colgado al cuello de Gregorio con las iniciales de la Mara Salvatrucha decía por el reverso que así mueren los traidores y sus familias. Nadie supo en qué consistió la traición de Gregorio Ortega. Su muerte era una advertencia a los miembros de la pandilla en caso de que
alguno le estuviera flaqueando la lealtad, una burla a la Policía Nacional Civil y sus alardes de controlar el crimen, y una amenaza a la población. El padre Benito se enteró del mensaje en el cartón por uno de los policías y consideró su obligación informar a Concepción Montoya del peligro en que estaba su familia. ¿Y qué quiere que hagamos, pues, padre? Fue la respuesta de la mujer. Decidió que Andrés debía acompañar a él de ida y vuelta a la escuela, y en vez de cortar camino por el sendero verde de los plataneles, debían ir bordeando la carretera. Aunque eso le agregaba bien 20 minutos al triángulo, pero Andrés no tuvo que obedecerle porque su madre se negó a volver a la escuela. Para entonces ya era evidente que la visión del hermano en el puente le había enredado el pensamiento y la lengua a Evelyn. Ese año la chiquilla iba a cumplir 15. Se le insinuaban algunas curvas de mujer y empezaba a superar su timidez. Antes de asesinado de Gregorio, se atrevía a intervenir en las clases, se sabía las canciones de moda y era una más entre las niñas en la plaza, oyendo a los muchachos con fingida indiferencia. Pero a partir de esos viernes de espanto perdió el apetito y la capacidad de hilvanar sílabas de corrido. Tartamudeaba tanto que ni a su abuela le alcanzaba el cariño para tratar de entenderla. Gracias por escuchando.